En las colinas ondulantes de Dardilly, Francia, donde los campos de trigo se mecían como olas doradas bajo el cielo de Borgoña, nació el 8 de mayo de 1786 un niño que cambiaría para siempre el rostro del catolicismo francés. Jean-Marie Vianney llegó al mundo en el momento más peligroso para ser católico en Francia. Plena Revolución Francesa. Su padre, Mathieu Vianney, era un campesino próspero que cultivaba trigo y criaba ovejas. Su madre, Marie Belus, era una mujer de fe inquebrantable que escondía sacerdotes perseguidos en su granero y enseñaba el catecismo en secreto cuando la religión católica había sido prohibida por el gobierno revolucionario. Jean-Marie creció en este ambiente de fe clandestina que marcaría profundamente su carácter. Mientras otros niños jugaban con soldaditos de plomo, imitando las batallas napoleónicas, él construía pequeños altares con piedras y rezaba el rosario cuidando las ovejas de su familia. «¿Mamá?», le preguntó un día a los 7 años mientras regresaban de una misa secreta, celebrada en un granero, «¿por qué tenemos que escondernos para hablar con Jesús?». Marie Belus miró a su hijo con ternura y preocupación. «Hijo mío, hay momentos en la historia cuando el mundo se vuelve loco y persigue a Dios, pero nosotros nunca dejaremos de amarlo, aunque tengamos que hacerlo en secreto». Esta respuesta plantó en el corazón de Jean-Marie una semilla que germinaría en una determinación férrea. Él dedicaría su vida a devolver a Francia el amor por Dios que la revolución había intentado destruir. Desde muy pequeño, Jean-Marie mostró una inclinación mística extraordinaria. Sus hermanos lo encontraban frecuentemente en el establo, arrodillado ante una imagen de la Virgen María que él había tallado en madera, susurrando oraciones con una intensidad que los asustaba. «Este niño no es normal», murmuraba su hermana Catherine. «Habla con Dios como si estuviera presente en la habitación». Y tal vez lo estaba. Cuando Jean-Marie tenía 12 años, algo extraordinario ocurrió durante su primera comunión. Era 1798, y la ceremonia tuvo que celebrarse en el sótano de una casa abandonada, con un sacerdote que arriesgaba su vida por administrar los sacramentos. En el momento en que recibió la hostia consagrada, Jean-Marie experimentó lo que más tarde describiría como un fuego que me quemó el alma. Vio con claridad sobrenatural cuál era su destino. Sería sacerdote, aunque tuviera que morir en el intento. Después de la ceremonia, se acercó al sacerdote clandestino, el abbé Valey, y le susurró: «Padre, Dios me ha dicho que debo ser como usted. ¿Me ayudará?». El abbé Valey miró fijamente a este niño campesino de ojos intensos y sintió que el Espíritu Santo le confirmaba algo extraordinario. «Hijo mío», le respondió, «el camino del sacerdocio en estos tiempos no es solo difícil, es mortal. Los sacerdotes son cazados como animales. ¿Estás dispuesto a dar tu vida?». Jean-Marie no vaciló ni un segundo. «Padre, ya la he dado». Pero había un problema aparentemente insuperable. Jean-Marie era uno de los estudiantes más lentos que había existido. No sabía leer bien, escribir le costaba un esfuerzo sobrehumano, y el latín le parecía un idioma de otro planeta. Sus hermanos se burlaban de él. «Jean-Marie quiere ser sacerdote», se reían, «pero no puede ni deletrear Padre Nuestro». Su padre Mathieu estaba preocupado. «Hijo, la vida del campo es buena. Tenemos tierra, animales, una vida tranquila. ¿Por qué arriesgar todo por un sueño imposible?». Pero Jean-Marie había tomado su decisión. A los 13 años comenzó a estudiar con el abbé Valey, quien se convirtió en su mentor espiritual y académico. Los siguientes años fueron una tortura académica para Jean-Marie. Mientras sus compañeros de seminario dominaban el latín, la teología y la filosofía con facilidad, él luchaba desesperadamente por entender conceptos básicos. En el seminario menor de Verrières, sus profesores estaban desconcertados.
Este joven tiene una piedad extraordinaria, comentaba el rector, pero intelectualmente es preocupante. ¿Cómo puede alguien tan devoto ser tan lento para aprender? Jean-Marie pasaba hasta 18 horas diarias estudiando. Mientras sus compañeros dormían, él seguía con los libros a la luz de las velas. Memorizaba páginas enteras sin entenderlas completamente, pero con una determinación que rayaba en lo sobrenatural. Dios mío, oraba cada noche. Si quieres que sea tu sacerdote, tendrás que ayudarme, porque yo solo no puedo. Y la ayuda llegó de manera inesperada. Durante una noche de estudio particularmente difícil, cuando Jean-Marie estaba al borde del colapso mental tratando de entender un texto de teología moral, tuvo su primera experiencia mística documentada. Vi a Jesús sentado a mi lado, escribiría años después en su diario espiritual. No me dijo palabras, pero puso su mano sobre mi cabeza, y de repente entendí no solo el texto que estaba leyendo, sino el propósito profundo de lo que estudiaba. No era para brillar intelectualmente, sino para salvar almas. A partir de esa noche, aunque siguió siendo un estudiante lento, Jean-Marie desarrolló una comprensión espiritual de la teología que asombraba a sus profesores. Podía no recordar citas latinas complejas, pero entendía el corazón del mensaje cristiano con una profundidad que muchos doctores en teología envidiaban. En 1809, cuando Jean-Marie tenía 23 años y estaba a punto de ser ordenado diácono, llegó la noticia que cambiaría temporalmente el curso de su vocación. Napoleón había decretado la conscripción militar obligatoria para todos los jóvenes franceses. Todos los hombres entre 18 y 25 años deben presentarse inmediatamente para el servicio militar, proclamaba el edicto imperial. No hay excepciones para seminaristas. Jean-Marie se encontró ante un dilema moral terrible. Por un lado, desobedecer al emperador significaba convertirse en desertor, un crimen castigado con la muerte. Por otro lado, tomar las armas contradecía todo lo que él creía sobre su vocación sacerdotal. «No puedo matar», le confesó al abbé Vallet. «Dios me ha llamado a dar vida, no a quitarla. Pero tampoco puedo huir como un cobarde». El abbé Vallet, que había sobrevivido a la persecución revolucionaria, le aconsejó sabiamente. «Jean-Marie, a veces Dios nos pide elegir entre dos bienes o entre dos males. En tu caso, debes elegir entre obedecer a César u obedecer a Dios. ¿Cuál es tu conciencia te dice que hagas?» Jean-Marie tomó la decisión más arriesgada de su vida. Se escondió en los bosques de las montañas del Forez, convirtiéndose técnicamente en desertor del ejército napoleónico. Durante 14 meses vivió como un fugitivo, escondiéndose en graneros, cuevas y casas de campesinos católicos que simpatizaban con su situación. Era una vida de constante peligro. Los gendarmes imperiales peinaban la región buscando desertores y la pena por ser capturado era la ejecución inmediata. Los meses que Jean-Marie pasó escondido en las montañas se convirtieron en una experiencia espiritual transformadora. Lejos de las distracciones del seminario, solo con Dios y la naturaleza, desarrolló una vida de oración tan intensa que marcaría el resto de su existencia. Se levantaba antes del amanecer para rezar las horas canónicas. Pasaba el día en meditación profunda, leyendo los pocos libros espirituales que había logrado llevar consigo. La Biblia, la imitación de Cristo y las vidas de los santos. Por las noches, antes de dormir en el suelo duro de la cueva que había encontrado, hacía un examen de conciencia tan riguroso que a veces lloraba de pena por sus imperfecciones. Durante este periodo, Jean-Marie comenzó a practicar las mortificaciones corporales que caracterizarían su vida sacerdotal. Dormía sobre piedras, ayunaba 3 días a la semana comiendo solo pan y agua, y se disciplinaba con cadenas que él mismo había fabricado. «Si voy a ser sacerdote», escribía en su diario, «debo aprender a sufrir como Cristo sufrió.
Mi cuerpo debe ser esclavo de mi alma, no al revés. Pero lo más extraordinario de este periodo fue el desarrollo de su vida mística. En la soledad absoluta de las montañas, Jean-Marie comenzó a experimentar lo que los teólogos llaman oración contemplativa infusa. Eran periodos de horas en los que permanecía inmóvil, aparentemente ajeno al mundo exterior, en comunión directa con Dios. Un campesino que lo ayudaba llevándole comida ocasionalmente lo describió así: «Lo encontré un día en oración y pensé que se había muerto. Estaba tan inmóvil, con los ojos cerrados, que no respiraba aparentemente. Cuando finalmente volvió en sí, me dijo que había estado hablando con Jesús sobre las almas que necesitaban salvación». En 1810, Napoleón, necesitando soldados para sus campañas en España y preparándose para la invasión de Rusia, decretó una amnistía general para todos los desertores que se presentaran voluntariamente. La noticia llegó a Jean-Marie a través de un mensaje secreto de la V-Vallée. «Hijo mío», decía la carta, «Dios ha abierto las puertas de tu prisión. El emperador ha perdonado a todos los desertores. Puedes regresar y continuar tu formación sacerdotal». Jean-Marie recibió la noticia arrodillado en oración. «Gracias, Señor», murmuró con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Has convertido mi desobediencia en preparación, mi exilio en formación espiritual». Cuando regresó al Seminario Mayor de Lyon en 1813, sus compañeros y profesores quedaron asombrados por la transformación que había experimentado. El joven campesino tímido y lento se había convertido en un hombre de oración profunda, con una presencia espiritual que irradiaba paz y santidad. «Jean-Marie ha cambiado completamente», comentaba el rector del seminario. «Sigue siendo lento para los estudios académicos, pero tiene una sabiduría espiritual que supera a muchos de nuestros profesores más brillantes». Sus compañeros lo buscaban para pedirle consejo espiritual. Durante la oración comunitaria, otros seminaristas notaban que Jean-Marie entraba en estados de éxtasis que duraban horas. A veces lo encontraban levitando ligeramente durante sus oraciones nocturnas en la capilla del seminario. El 13 de agosto de 1815, a los 29 años, Jean-Marie Vianney fue ordenado sacerdote en la Catedral de Lyon. Era una ceremonia sencilla, sin la pompa de épocas anteriores, porque Francia aún se recuperaba de las convulsiones revolucionarias y napoleónicas. Cuando el obispo impuso las manos sobre su cabeza y pronunció las palabras de la ordenación, Jean-Marie experimentó lo que describiría como el momento más feliz de mi existencia. Sentí que Jesús mismo ponía sus manos sobre mí, escribiría en su diario esa noche. Ya no era Jean-Marie Vianney, campesino de Dardilly, era Alter Christus, otro Cristo. Mi vida ya no me pertenecía. Su primera asignación fue como vicario en Écully, bajo la dirección de su mentor, el Abbé Vallée. Era un pueblo pequeño, donde podía aprender los aspectos prácticos del ministerio sacerdotal sin la presión de una parroquia grande. Estableció una escuela gratuita para niños pobres. Organizó misiones populares para reavivar la fe en una población que había sido descristianizada por 20 años de persecución religiosa. Pero lo que más impactaba a los feligreses era su manera de celebrar la misa. Jean-Marie oficiaba con tal devoción y reverencia que las personas salían de la iglesia completamente transformadas. Cuando el padre Vianney dice misa, comentaba una anciana de Écully, uno siente que está presenciando la crucifixión de Jesús. Llora durante la consagración como si realmente viera a Cristo muriendo por nuestros pecados. En 1818, el Abbé Vallée murió repentinamente, dejando a Jean-Marie huérfano espiritual. El obispo de Vallée, Monseñor de Vie, se encontró con el problema de qué hacer con este sacerdote tan piadoso, pero académicamente limitado. Jean-Marie es un santo, le confió el obispo a su vicario general, pero no puede predicar sermones teológicamente sofisticados ni manejar los problemas administrativos complejos de una parroquia grande. Necesitamos encontrarle un lugar donde su santidad sea más importante que su erudición.
La solución llegó en forma de una petición desesperada de los pocos católicos que quedaban en Ars-sur-Forman, un pueblo de 230 habitantes que llevaba 3 años sin párroco. Ars era un lugar desolado espiritualmente. Años de descristianización habían convertido a la mayoría de los habitantes en católicos nominales que rara vez pisaban la iglesia. El domingo por la mañana, mientras el pueblo católico debería estar en misa, los hombres de Ars estaban en las tabernas jugando cartas y bebiendo. Es el lugar perfecto para él, decidió el obispo. O Jean-Marie transforma Ars, o Ars termina con su idealismo ingenuo. En cualquier caso, aprenderemos algo sobre la naturaleza del ministerio sacerdotal. El 9 de febrero de 1818, Jean-Marie Vianney llegó a Ars bajo una nevada que parecía presagiar las dificultades que le esperaban. Lo acompañaba un joven seminarista que le serviría de guía, porque Jean-Marie se había perdido 3 veces en el camino. Cuando finalmente llegaron al centro del pueblo, el seminarista le señaló la pequeña iglesia de piedra que necesitaba reparaciones urgentes. «Señor cura, esta es su parroquia». Jean-Marie se arrodilló en la nieve frente a la iglesia y oró en silencio durante varios minutos. Cuando se levantó, había lágrimas en sus ojos, pero también una determinación férrea. «Señor, me has enviado a este lugar para salvar almas. No sé cómo hacerlo, pero confío en ti. Transforma este pueblo y transfórmame a mí en el proceso». No tenía idea de que estaba a punto de librar la batalla espiritual más intensa de su vida. Una guerra de 40 años contra las fuerzas del mal, que convertiría a Ars en el centro de peregrinación más importante de Francia, y a él en uno de los santos más queridos de la historia. El niño campesino que había aprendido a amar a Dios en secreto durante la Revolución Francesa estaba a punto de convertirse en el cura de Ars, el sacerdote que devolvería la fe a toda una nación. Los primeros meses de Jean-Marie en Ars fueron un descenso al infierno espiritual. La iglesia de piedra, construida en el siglo XII, tenía goteras en el techo, bancos rotos y vidrios quebrados que silbaban cuando el viento invernal se colaba por las grietas. Pero lo que más dolía al nuevo párroco no era el estado físico del templo, sino el vacío espiritual que lo llenaba. Su primera misa dominical tuvo una asistencia de 4 personas, 3 ancianas viudas y un niño de 8 años. Los demás habitantes de Ars estaban en las tabernas o trabajando en sus campos, completamente ajenos a la presencia de su nuevo pastor. «Señor Jesús», oró Jean-Marie después de esa primera misa solitaria, «has venido a este altar para estas 4 almas fieles, igual que veniste para toda la humanidad. Si solo tengo 4 ovejas, las amaré como si fueran 4000». Durante sus primeras semanas, Jean-Marie estableció una rutina que mantendría durante los siguientes 40 años. Se levantaba a las 2 de la madrugada para orar hasta las 5, celebraba misa al amanecer, visitaba enfermos y familias durante el día y volvía a la iglesia para adoración nocturna hasta medianoche. Pero no estaba solo en su lucha. Desde la primera noche en Ars, Jean-Marie comenzó a experimentar ataques sobrenaturales que lo acompañarían durante 4 décadas. La primera manifestación demoníaca ocurrió exactamente una semana después de su llegada a Ars. Jean-Marie estaba durmiendo en su habitación espartana cuando, a las 3 de la madrugada, fue despertado por un ruido ensordecedor. Las sillas volaron por el aire y se estrellaron contra las paredes. Los libros de su escritorio se abrieron solos y las páginas comenzaron a arrancarse y volar como confeti diabólico. El crucifijo que colgaba sobre su cama se agitaba violentamente, como si una mano invisible lo sacudiera. Jean-Marie se incorporó en la cama completamente calmado y dijo en voz alta: «Ah, eres tú. Te estaba esperando». Esta respuesta aparentemente casual tenía una razón profunda. Durante sus años de formación espiritual, Jean-Marie había estudiado las vidas de los santos
y sabía que los grandes reformadores espirituales siempre enfrentaban oposición demoníaca directa. Si Satanás me ataca, significa que mi ministerio en Ars está siendo efectivo. Un demonio no pierde tiempo molestando a sacerdotes que no representan amenaza alguna para su reino. A partir de esa noche, Jean-Marie comenzó a llamar a su atacante sobrenatural el Grappin, el gancho, porque se aferra a mí como un gancho y no me deja en paz. Los ataques siguieron un patrón predecible. Cada vez que Jean-Marie lograba una conversión importante en Ars, o cuando llegaba un pecador famoso para confesarse, el Grappin intensificaba sus manifestaciones. A pesar de la guerra sobrenatural que se libraba en su habitación cada noche, Jean-Marie se concentró metódicamente en la evangelización de Ars. Su estrategia era simple pero revolucionaria: amar a cada persona individualmente hasta que se rindieran al amor de Dios. Comenzó visitando casa por casa, sin ser invitado, simplemente presentándose en las puertas con una sonrisa y diciendo: «Soy su nuevo párroco, he venido a conocerlos y amarlos». Al principio, muchos habitantes le cerraron la puerta en la cara. Ars había tenido malas experiencias con sacerdotes anteriores que eran arrogantes o distantes, pero Jean-Marie regresaba una y otra vez, siempre con la misma gentileza, hasta que la curiosidad y luego el afecto derrotaban la resistencia. Su primer gran triunfo fue con la familia Mandy, los dueños de la taberna principal del pueblo. Eran una familia de católicos nominales que habían convertido su negocio en el centro de la vida social secular de Ars. Jean-Marie no los confrontó directamente sobre la taberna. En cambio, comenzó a visitarlos semanalmente para charlar sobre sus hijos, sus preocupaciones económicas, sus sueños y temores. Gradualmente, la familia Mandy se dio cuenta de que nunca habían conocido a un sacerdote que se interesara genuinamente en sus vidas cotidianas. «Padre Vianney», le dijo finalmente Madame Mandy después de 3 meses de visitas, «usted no es como los otros curas que hemos conocido. Usted realmente nos ama, ¿verdad?» «Madame Mandy», respondió Jean-Marie con lágrimas en los ojos, «Jesús me ha enviado aquí para amarlos a ustedes y a todas las familias de Ars. Si no los amara, no sería digno de ser su pastor». Esa conversación marcó el inicio de la transformación espiritual de Ars. En 1824, 6 años después de su llegada a Ars, Jean-Marie desarrolló el don sobrenatural que lo haría famoso en toda Europa: la capacidad de leer las almas humanas con precisión absoluta. Durante las confesiones, Jean-Marie frecuentemente sabía los pecados del penitente antes de que éste los confesara. A veces interrumpía a la persona y le decía: «Hijo mío, has olvidado mencionar lo que hiciste el martes pasado en Lyon», describiendo con detalle exactos eventos que humanamente no podía conocer. En otras ocasiones, consolaba a penitentes que llegaban convencidos de estar en estado de gracia mortal, diciéndoles: «Tranquilo, hija mía, lo que te atormenta no es pecado mortal, sino escrúpulos. Dios ve tu corazón puro». La noticia de este don extraordinario se extendió primero por la región de Ain, luego por toda Francia y finalmente por toda Europa. Comenzaron a llegar peregrinos de París, Londres, Roma, incluso de las colonias francesas en América. Jean-Marie adaptó su horario para acomodar una creciente multitud de penitentes. Comenzó a confesar desde las 4 de la madrugada hasta las 8 de la noche, con solo breves descansos para celebrar misa y comer una comida frugal. Durante los días de mayor afluencia, más de 1000 personas hacían fila esperando confesarse con el cura de Ars. Algunas esperaban hasta 3 días para tener su turno. A medida que la fama de Jean-Marie crecía y más almas encontraban la conversión en Ars, los ataques del Grappin se volvieron cada vez más violentos y personales. En 1826,
el demonio comenzó a atacar físicamente a Jean-Marie. Lo arrastraba de la cama por los pies, lo lanzaba contra las paredes y le causaba heridas reales que sus ayudantes podían ver al día siguiente. «El Grapín está furioso», le comentó Jean-Marie al abbé Raymond, un sacerdote joven que había venido a ayudarlo. «Ayer me tiró de la cama 3 veces y esta mañana amanecí con moretones en los brazos». Los ataques más aterradores ocurrían durante el invierno. El Grapín prendía fuego a la cama de Jean-Marie, pero, extrañamente, aunque las sábanas y el colchón ardían, el fuego nunca quemaba al santo ni se extendía al resto de la habitación. Una noche de enero de 1827, el abbé Raymond fue despertado por gritos diabólicos que parecían venir del infierno mismo. Corrió a la habitación de Jean-Marie y lo encontró de pie en medio de su habitación, rezando el rosario calmadamente mientras las llamas sobrenaturales consumían su cama sin tocarlo. «¡Padre Vianney!», gritó el joven sacerdote, «su habitación está en llamas». «Tranquilo, abbé Raymond», respondió Jean-Marie sin dejar de rezar. «Es solo el Grapín haciendo su berrinche. No puede tocarme porque estoy protegido por la sangre de Cristo». Efectivamente, cuando terminó de rezar el rosario, las llamas se extinguieron instantáneamente, dejando solo cenizas donde había estado la cama, pero sin ningún daño a Jean-Marie. Además de leer las almas, Jean-Marie desarrolló el don de profecía. Predecía muertes, nacimientos, conversiones futuras y eventos históricos con precisión sobrenatural. En 1830, durante una confesión, le dijo un joven comerciante de Lyon: «Hijo mío, dentro de 2 años te casarás con una mujer rubia que conocerás en una boda. Tendrán 4 hijos y el tercero será sacerdote». El joven se rió porque no tenía ninguna relación romántica y no conocía a ninguna mujer rubia. Pero 2 años después, exactamente como había predicho Jean-Marie, conoció a su futura esposa en la boda de un primo, se casó con ella y su tercer hijo efectivamente fue ordenado sacerdote. Durante las revoluciones de 1830 y 1848, Jean-Marie predijo con exactitud el desarrollo de los eventos políticos. «Francia sufrirá mucho», profetizó en 1830, «pero Dios la purificará a través del sufrimiento. Al final, volverá a ser la hija primogénita de la Iglesia». Sus profecías más impresionantes concernían a conversiones futuras. Frecuentemente le decía a personas que venían solo por curiosidad: «Hoy vienes por curiosidad, pero dentro de 6 meses regresarás llorando de arrepentimiento y tu vida cambiará completamente». Estas predicciones se cumplían con una frecuencia que desconcertaba incluso a los obispos que investigaban los fenómenos sobrenaturales de Ars. En 1843, después de 25 años de ministerio agotador y ataques demoníacos constantes, Jean-Marie llegó al límite de sus fuerzas físicas y emocionales. Una noche de septiembre, decidió huir secretamente de Ars. «No puedo más», escribió en una carta que dejó sobre el altar. «He sido un mal pastor para ustedes. Merecen a alguien mejor, más santo, más capaz. Me voy para que Dios les envíe al sacerdote que realmente necesitan». A las 3 de la madrugada, Jean-Marie salió silenciosamente de la rectoría con una pequeña maleta y comenzó a caminar hacia el convento trapense de Font-Gombault, donde pensaba retirarse como monje contemplativo. Pero Dios tenía otros planes. Cuando los habitantes de Ars descubrieron su partida al amanecer, toda la población se movilizó inmediatamente. Hombres a caballo salieron en todas direcciones buscándolo, mientras las mujeres y niños lloraban en la iglesia pidiendo por su regreso. Lo encontraron a 15 kilómetros de Ars, sentado bajo un árbol, llorando. Cuando vio a sus feligreses acercándose, Jean-Marie supo que no podía abandonarlos. «Padre Vianney», le dijo el alcalde de Ars, «si usted se va, nosotros nos vamos con usted. Ars sin su pastor no es Ars».
Jean-Marie regresó al pueblo en una procesión triunfal y nunca más intentó huir de su vocación. Los últimos años de Jean-Marie en Ars fueron un crescendo de santidad y sufrimiento. Su cuerpo, debilitado por 40 años de ayunos extremos, mortificaciones corporales y solo 3 horas de sueño diarias, comenzó a fallar. En 1858, a los 72 años, Jean-Marie ya no podía caminar sin bastón. Su voz se había vuelto apenas un susurro, pero aún continuaba confesando hasta 15 horas diarias. Los médicos que lo examinaron estaban desconcertados. Médicamente hablando, declaró el doctor Saunier de Lyon, este hombre debería haber muerto hace 20 años. Solo vive por un milagro continuo de la gracia divina. Jean-Marie sabía que su tiempo se acercaba. Durante el verano de 1859, comenzó a decirles a sus feligreses, «El buen Dios va a llamarme pronto. No estén tristes. Desde el cielo los amaré aún más que desde la tierra». El 29 de julio de 1859, después de celebrar su última misa con visible esfuerzo, Jean-Marie se retiró a su habitación para descansar. Esa noche, por primera vez en 40 años, el grapín no lo atacó. El demonio sabe que ha perdido. Ya no puede hacerme daño porque estoy a punto de reunirme con mi Señor. Durante los 3 días siguientes, mientras Jean-Marie agonizaba, miles de peregrinos rodearon la rectoría. El 4 de agosto de 1859, a las 2 de la madrugada, Jean-Marie Vianney entregó su alma a Dios con una sonrisa en los labios. Sus últimas palabras fueron, «Qué hermoso es. Veo a nuestro Señor y a Nuestra Señora y a todos los santos que vienen a buscarme». Jean-Marie Vianney fue beatificado en 1905 por el Papa Pío X y canonizado en 1925 por Pío XI, y declarado patrono de todos los párrocos del mundo en 1929. Pero su verdadero legado no está en los títulos eclesiásticos, sino en las 100.000 almas que se convirtieron en Ars durante su ministerio, y en los millones de sacerdotes que han encontrado inspiración en su ejemplo. Ars-sur-Forman, el pueblo abandonado que recibió a un párroco inexperto en 1818, se convirtió en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo católico. Cada año, más de 500.000 peregrinos visitan la pequeña iglesia donde Jean-Marie luchó contra el demonio y venció con la única arma verdaderamente efectiva, el amor de Cristo. El cuerpo de San Juan María Vianney permanece incorrupto en un relicario de cristal en la Basílica de Ars, como testimonio silencioso de que la santidad es posible, incluso para un campesino simple que solo sabía amar a Dios y a las almas. ¿Qué hubiera pasado si Jean-Marie hubiera cedido a sus miedos académicos y nunca hubiera perseguido el sacerdocio? ¿Cómo sería diferente la historia de Francia si este hombre humilde no hubiera aceptado la asignación a un pueblo perdido? Su vida nos enseña que Dios no necesita genios, sino corazones dispuestos. No busca perfectos, sino disponibles. San Juan María Vianney demostró que, con fe, amor y perseveranza, un solo hombre puede cambiar el mundo una alma a la vez. Si esta historia del cura de Ars te ha inspirado, tal vez es porque Dios también te está llamando a algo más grande de lo que puedes imaginar. No necesitas ser perfecto para empezar, solo necesitas decir sí cuando Él te llame.